Buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre en esta hora. Quiero dar un mensaje que muchos hermanos me han pedido acerca de si una mujer tiene que ser pastora o no. Y realmente es un tema que bueno, me tomé tiempo para buscar la palabra, las escrituras, y vemos que hay algo interesante que Yahweh determinó en su palabra con respecto a quién es el que tiene que predicar en la congregación, en la iglesia. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos con respecto a este tema. Es un mensaje más que nada para poder entender qué dice las escrituras con respecto a si la mujer puede ser pastora o no. Entonces, lo primero que quiero decirles es que Yahweh desde el comienzo de la creación determinó una función específica sobre el hombre y sobre la mujer. El hombre fue determinado que sea cabeza de la mujer y la mujer fue determinada que sea ayuda idónea. Por eso cuando Eva cae en pecado, en desobediencia, por medio de ese fruto prohibido, el pecado todavía no había tomado dominio sobre la naturaleza y sobre el ser humano. Cuando Adán peca, ahí es donde entra el pecado en la humanidad. Entra en el pecado en la naturaleza y ahí es donde corrompida. Entonces, cuando vemos en Génesis que Yahweh determina y haré al hombre a imagen y semejanza y a la mujer le haré ayuda idónea a su marido, vemos que el hombre es el responsable, es la cabeza de lo que Yahweh determinó y la mujer es la ayuda idónea. Pero ¿qué es lo que pasa? Hace ya varias décadas que se ha levantado en varias iglesias, en varias denominaciones, muchas mujeres pastoras que son predicadoras, que dirigen aún congregaciones y muchas de ellas dicen ser que Yahweh las levantó. Y vamos a ver algunos puntos o argumentos que se hablan acerca de apoyando a estas mujeres pastoras con respecto a lo que están haciendo hoy, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que el hombre y la mujer son iguales delante de Yahweh y que tienen los dos mismos derechos para tener un lugar dentro de la congregación, en el sentido de predicación. Entonces, Gálatas 3, por ejemplo, dice que el hombre y la mujer delante de Yahweh tienen los mismos derechos, tienen los mismos beneficios. Entonces, por lo cual también la mujer debe predicar en las congregaciones o debe ser pastora. Pero lo que siempre enseño, que no podemos sacar un versículo sacado de contexto para hacer un pretexto. Entonces, vamos a ver acá, breve el mensaje, bíblicamente un poco, para que entendamos que Yahweh determinó sobre todo lo creado al hombre, al ser humano, a la cabeza, que es el hombre. Otro argumento más que hablan acerca del tema de que una mujer puede predicar o una mujer puede ser pastora, es que hubieron muchas mujeres en la Biblia que tuvieron renombre, que fueron importantes para la historia del pueblo de Israel y importantes para el pueblo de Yahweh. Entonces vemos que se habla mucho de este tema. ¿Por qué? Porque si un pastor, un hombre es pastor de una iglesia y se casa con una hermana, esa hermana pasa a ser pastora. Pero vemos que bíblicamente no hay ningún apoyo que avale eso. Entonces, lo que tenemos que entender es que no podemos decir que una hermana que se case con el pastor sea pastora. ¿Por qué? Porque bíblicamente no hay apoyo. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema de los levitas en el servicio del templo. Vemos que Yahweh eligió a hombres que tenían que tener diferentes características, que tenían que ser santos,
Entonces vemos que en la Biblia Yahweh no usa a ninguna mujer para predicar o para llevar un pastorado. Por ejemplo, muchos apoyan el tema de Débora. Débora fue en la época de los jueces, el libro de los jueces, fue una mujer muy importante para Israel, donde llevó mensajes, donde llevó la restauración, donde llevó un liderazgo dentro de Israel, pero tampoco podemos tomar como si fuera que por lo que Débora hizo, las mujeres tendrían que predicar hoy o ser pastoras. Vemos que no hay ningún registro en las Escrituras que Yahweh determinó que las mujeres tienen que predicar. Por ejemplo, en las congregaciones del primer siglo, en ningún momento permitían que las mujeres predicaran. Al contrario, las mujeres tenían que servir en las mesas, las mujeres tenían que servir a los siervos, a los predicadores, porque esa era la función. Y con los esposos eran ayuda idónea. Entonces, vemos que desde el comienzo, Adán y Eva, Yahweh determinó diferentes patrones, Adán como cabeza y Eva como ayuda idónea. Podemos ver también a Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que fueron hombres los que Yahweh determinó, lo que Yahweh escogió para hacer una gran nación, la nación de Israel. Y vemos que Yahweh escoge a 12 hombres que formarían las 12 tribus de Israel. Y recordemos que Jacob tuvo también hijos, tuvo hijas. Entonces vemos cómo Yahweh escoge al hombre como responsable, como cabeza de su propósito. Entonces vamos a ver este versículo también muy conocido en 1 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, donde dice: no permito a la mujer, dice Timoteo dice, no permito, en el versículo 12, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero y luego Eva. Entonces vemos ahí que Timoteo está dando una orden en las congregaciones de que la mujer no puede señorar al hombre. Entonces cuando cuando uno ve que una mujer predica en las congregaciones, está ocupando un lugar que le representa al hombre, que tendría que hacerlo el hombre. Cuando una mujer es pastora, está ocupando el mismo lugar del hombre, y la mujer nunca puede ocupar el lugar del hombre. Y esto es una ley espiritual que Yahweh determinó desde el comienzo de la creación, desde Adán y Eva. Entonces vamos a ver acá el contexto de estos versículos. Vamos a ir al versículo 7 del mismo capítulo 2 de 1 de Timoteo en adelante. Dice: para que yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Él dice, yo fui constituido, ¿por quién? Por el Mesías, por Yahoshua. Y dice, y digo la verdad en el Mesías y no miento. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, en otras palabras, que los hombres ministren, que los hombres prediquen. Asimismo, versículo 9, asimismo que las mujeres se arreglen con ropa adecuada y bien presentable, no con peinados exagerados, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, por un lado, el hombre, dice acá Timoteo, tiene, en realidad está hablando Pablo acá también, pero dice, tiene que ser un ministro con manos santas, tiene que ministrar, tiene que predicar. Pero las mujeres deben vestirse correctamente y tener una preparación de servicio. Versículo 10, sino
con buenas obras. ¿Quiénes? Las mujeres, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Entonces, las mujeres tienen que tener buenas obras, buenos servicios dentro del pueblo, dentro de la congregación. Pero la predicación es solamente para los pastores, para los ministros. Por eso dice, versículo 11 luego, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Cuando dice en silencio, que la mujer no puede estar predicando en la congregación. No dice ahí que no puede predicar la mujer. La mujer debe predicar el evangelio, pero no dentro de la congregación. Porque para eso está el hombre. El hombre es la cabeza, el hombre es el responsable de llevar el alimento al pueblo, de llevar ese pasto fresco a las ovejas. Entonces dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Sujeción de qué? De reconocer que el hombre es la autoridad. No permito a la mujer que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces la mujer no puede ocupar el lugar del hombre, tanto en la congregación como en una familia. Entonces vemos, ahora vamos a ver más adelante, que Yahweh determinó las jerarquías o las autoridades espirituales determinadas por él, que en la iglesia lo llaman cobertura espiritual. La cobertura espiritual no existe en la Biblia. La cobertura espiritual es un invento de la iglesia. Lo que sí existe son las autoridades dadas por Yahweh. Y ahora lo vamos a ver. Entonces vemos que acá en 1 Timoteo es claro. Entonces vemos que la mujer debe servir dentro de la congregación, debe ser ayuda idónea a su marido, a su esposo, a su pastor, pero no puede ocupar el lugar del hombre. En el capítulo 3 de 1 Timoteo dice y nos habla acerca de los requisitos que tienen que tener los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los pastores. Que gobiernen bien su casa. Acá vemos un ejemplo. La mujer nunca puede ser pastora o obispa. ¿Por qué? Porque el único que puede gobernar en su casa es el hombre, porque el hombre es la cabeza de la mujer. Y la cabeza de los hijos es la mujer. Entonces vemos, y el hombre también, ¿no? Pero vemos que el que gobierna bien su casa es el hombre, que sea marido de una sola mujer. Entonces vemos las características de los pastores en la iglesia o en la congregación del primer siglo. No vemos que sea mujer. Versículo 8. Luego habla de los requisitos de los diáconos. Los diáconos son como los líderes o aquellos que ayudan a los pastores. Que los diáconos sean honestos, sin doblez, y que sean hombres. Y dice versículo 11, las mujeres sean honestas y fieles en todas. No dice, y las mujeres prediquen y las mujeres sean obispas o pastoras, sino que haya obispos, haya pastores que gobiernen bien su casa, que tengan una sola mujer, los diáconos que sean honestos, que no tengan doblez, y las mujeres que sean honestas y fieles en todas. Entonces, vemos que tanto como Timoteo como Pablo está hablando de que el rol que tiene que cumplir el hombre dentro de la congregación y el rol de la mujer. Por eso sigue diciendo en el versículo 33, porque Yahweh no es un Elohim de confusión, sino de paz. Entonces, vemos que Yahweh es orden. Él ordenó todo. El hombre es el responsable de la congregación, el hombre es la cabeza de llevar el mensaje y la mujer en sí es ayuda idónea. Entonces vamos a ver otro ejemplo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Dice, mujeres, callen en la congregación, no les es permitido hablar, dice Pablo.
deben estar sujetas bajo la autoridad del hombre, como dice la Torá de Yahweh. Entonces vemos, dice, mujeres, callen en la congregación. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres hablaban entre ellas, y esto es cultural, y esto pasaba muchas veces en el primer siglo. Se hablaban entre ellas y muchos judíos compartían la Torá. Y se mezclaban la voz del estudio de los judíos, tanto como las voces de las mujeres. Entonces, ¿qué hacían en la congregación? Las separaban. Las mujeres las ponían en el fondo y los hombres adelante de todo. Y Pablo dice, callen en la congregación. No les es permitido hablar. ¿En qué sentido? Que el hombre es la cabeza de llevar el mensaje o de hablar en las congregaciones o en las reuniones. Deben estar sujetas, dice. ¿Qué es esa palabra sujeta? Muchas mujeres dicen, no, yo no voy a estar esclavo al hombre, o yo no le voy a hacer caso al hombre. Bueno, eso es un acto de rebeldía. Porque sujeta es reconocer la autoridad del hombre dentro del pueblo de Yahweh, dentro de la congregación. Entonces, en el versículo 35 dice, si quieren aprender, dice Pablo, a las mujeres, pregúntenle a sus maridos en sus casas. Entonces es como que la mujer, el rol que tiene que cumplir es de servicio, pero a la misma vez, a la hora de predicar, a la hora de ejercer un pastorado en la iglesia o en la congregación, debe callarse y dejar que el hombre lo haga. Y que si hay algo que no entendieron o hay algo que quieran aprender, lo pregunten en sus casas con sus maridos. Por eso dice Pablo, porque es indecoroso o indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es indecoroso? Grosero o indecente. O sea que hay algo que está mal dentro de la congregación que la mujer hable o quiera participar como predicación. Si bien la mujer puede tener varias funciones y es importantísima la mujer dentro de la congregación, pero el mensaje, la palabra de Yahweh que puede darle al pueblo tiene que venir del hombre. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Y vamos terminando. Sométanse a toda autoridad superior, porque no hay autoridad que no venga de Yahweh, y a las que hay por Yahweh ha sido establecidas. Entonces, toda autoridad que hay es establecida por Yahweh. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad que estableció Yahweh, a Yahweh resiste, y los que resiste acarrean en condenación para sí mismo. Si Yahweh dice que puso como cabeza al hombre, tanto en la familia o en la congregación, la mujer debe aceptar eso. Si la mujer no acepta esta autoridad, está en rebeldía, y acá está una palabra clave, resiste a Yahweh. ¿Y qué es la consecuencia de eso? Acarrea condenación para sí mismo. Entonces es importante entender que Yahweh determinó el hombre como cabeza. Por ejemplo, 1 Corintios 11, Yahweh determinó que Él es la cabeza del Hijo de Yahoshua. Y Yahoshua, el Mesías, es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer y de los hijos. Entonces, esa es la autoridad dada por Yahweh. Y vemos también que entender esta verdad con respecto a cuál es la función verdadera de la mujer, no es un machismo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, pero la mujer tiene que estar sujeta, y eso es otro error. La mujer debe estar al lado, acompañando al hombre, tanto en la familia como en la congregación. Si la mujer del pastor tiene que hacer ayuda idónea para él. Perdón.
Entonces, Lucas 8, vemos ejemplos de muchas mujeres que le servían al Mesías. Lucas 6, vemos la elección de los 7 diáconos, que eran todos hombres, que en medio de ellos estaba Esteban. Entonces las mujeres sí deben predicar el evangelio de Yahoshua, pero no deben predicar en las congregaciones o ejercer un pastorado. ¿Por qué? Porque ese es el lugar del hombre. Ahora quiero aclarar algo. Yo conozco muchas pastoras que muchas veces han quedado viudas o no hay hombres que prediquen el evangelio en la congregación y muchas mujeres se levantan. Ahora, eso sí es verdad, donde a veces Yahweh permite que mujeres se levanten para predicar, porque hay hombres que no están en santidad, hay hombres que no están aptos, hay hombres que no se ponen en la brecha para predicar el evangelio. Entonces, temporalmente Yahweh levanta a estas siervas para que Él pueda levantar a otros hombres, pero bíblicamente ese tema de que la pastora, que la mujer sea pastora o que la mujer predique, vemos que en la Biblia no hay. Entonces es importante saber que el hombre es la autoridad y el que decide, y la mujer debe apoyar la decisión del hombre. Por ejemplo, vemos otro ejemplo, Efesios 4:11. El mismo Mesías Yahoshua dijo: constituyó él apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles y los profetas ya sucedieron. Lo que quedaron ahora son evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque el profeta, el último profeta en la Biblia que dice, fue Juan el Bautista. Lo que hoy hay en la congregación en el mundo entero es el don de profecía, que es totalmente diferente a lo que es el ministerio de profeta. Entonces, apóstol pasa lo mismo. El ministerio apostólico terminó en los discípulos de Yahoshua. No siguió levantándose. ¿Por qué? Porque ellos fueron los últimos apóstoles. Ahora, ¿quién es un apóstol? El que levanta congregaciones, el que levanta iglesias. Porque el nombre apóstol representa enviado. Hay muchos siervos que practican un ministerio apostólico, pero el apóstol no es el que está siempre bien vestido, con la mejor ropa, sacándose fotos, sino que el que va a cada lugar que Yahweh le manda, predica el evangelio, siembra el evangelio, levanta una congregación y nace una luz de esperanza en esa tierra. Entonces, para terminar, para que Yahweh, por medio de su Hijo, constituyó ministerios. Y el versículo 12 lo dice: para predicar y perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo del Mesías. Entonces, vemos en la Biblia, y podemos ver un montón de ejemplos más, pero yo quería dar un mensaje corto para entender de que la mujer pastora es algo que se ha levantado en estas décadas, pero que nunca existió en la Biblia ni en la historia del pueblo de Yahweh, ni en la historia de la congregación de Yahweh. Siempre la mujer tuvo una postura de servicio, de amor, de comprensión y de una sierva para servir al siervo, para servir a su marido, a su familia. Por eso la mujer debe entender el rol que debe tener, el propósito por el cual fue creado por Yahweh. La mujer no puede ocupar el lugar del hombre. Y dentro de poco el Padre me ha dado un mensaje sobre el espíritu de Jezabel. Voy a estar hablando quién es Jezabel, de dónde viene, cómo está operando hoy en el pueblo de Yahweh. Y vemos que es un espíritu que se ha manifestado en toda la historia. Y vemos que ese espíritu quiere ocupar, usa a mujeres, donde quiere ocupar el lugar que el hombre le corresponde. Quiere ser la cabeza, quiere dominar, quiere hacer como ella quiere. Ese es el espíritu de Jezabel. Pero para no salir de contexto, quiero decirles que, y cerrar este mensaje, de que cuando hablamos de pastoras o mujeres predicadoras, vemos que en la Biblia no hay ejemplos. Solamente Débora, que fue una mujer que dio
ejemplo en el contexto de los jueces, pero Yahweh siempre va a levantar a hombres, Yahweh siempre va a escoger a hombres, siempre va a escoger a sus siervos, y las mujeres siempre van a estar dispuestas para hacer ayuda idónea, para aconsejar, para apoyar, para ayudar, pero ahí vemos el complemento. Entonces, espero que este mensaje haya sido bendición a tu vida, y si ha iluminado y ha bendecido tu vida, compártelo. Y que quiero terminar diciéndole que Yahweh es orden y que Él estableció todo correctamente. Y por medio del Mesías sabemos que Yahoshua es nuestra cabeza y el hombre es la cabeza, por lo cual el hombre es responsable de la congregación del pueblo de Yahweh, sabiendo que la mujer también tiene un rol importante de ayuda idónea y de apoyar a ese siervo. Así que Yahweh te bendiga y nos vemos pronto en otro estudio. Shalom.